Vamos a dar comienzo al estudio del importantísimo título primero de la Constitución española. Pero antes de entrar en profundidad a ver artículo por artículo, vamos a intentar tener una visión global de este título, qué partes tiene y por qué está compuesto. El título 1 tiene como nombre de los derechos y deberes fundamentales y con 46 artículos es el título más largo de toda la Constitución. En él se van a recoger y se van a proteger los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos. Vamos a comenzar. Este título 1 comienza con el artículo 10, reconociendo que son fundamento del orden político y de la paz social la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Tras esta introducción del artículo 10, el título se divide en 5 capítulos. Capítulo 1, de los españoles y los extranjeros. Capítulo 2, de los derechos y libertades. Capítulo 3, principios rectores de la política social y económica. Capítulo 4, las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y capítulo 5, suspensión de los derechos y libertades. Capítulo 1, de los españoles y los extranjeros. Comprende los artículos 11, 12 y 13, que establecen el derecho a la nacionalidad, la mayoría de edad a los 18 años y reconocen los derechos de los extranjeros. Capítulo 2, de los derechos y libertades. Recoge los artículos 14 a 38. Comienza con el artículo 14, la igualdad de los españoles ante la ley. Y a continuación, el resto de artículos que están divididos en 2 secciones. Por esta razón, al dejar fuera de las 2 secciones al artículo 14, parece que la Constitución quiere dejar claro que la igualdad es, junto a la dignidad, un principio que se sitúa por encima del resto de derechos y deberes. Es el más importante. Las 2 secciones de este capítulo son sección primera, titulada de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y que contiene los artículos del 15 al 29. En ellos se recogen los derechos más importantes de los reconocidos a los ciudadanos y que son objeto de una protección más intensa. Encontramos derechos individuales como el derecho a la vida o a la libertad ideológica y religiosa, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la inviolabilidad del domicilio. También encontramos derechos colectivos como son el derecho de reunión y asociación. Tenemos el derecho a una tutela judicial efectiva, el principio de legalidad penal, que significa que nadie puede ser condenado por hechos que no estén tipificados por la ley, también el derecho a sindicación y el derecho a huelga, y otros derechos que veremos en profundidad. La sección segunda, cuyo nombre es de los derechos y deberes de los ciudadanos, comprende los artículos del 30 al 38. En ellos se recogen aquellos derechos, libertades y deberes que gozan de una intensidad menor que los establecidos en la sección primera. Encontramos derechos como el de objeción de conciencia, el derecho a contraer matrimonio o el derecho a la propiedad. También el derecho y el deber de trabajar, entre otros. Capítulo 3. Principios rectores de la política social y económica. Recoge, como su propio nombre indica, los principios rectores de la política social y económica en los artículos del 39 al 52. Encontramos en este capítulo derechos como el derecho a una vivienda digna, la protección de la salud o a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Y también encontraremos mandatos dirigidos a los poderes públicos, como el de la protección de la familia,
de la infancia o del patrimonio histórico, o a fomentar el deporte. Capítulo cuarto, cuyo nombre es Las garantías de las libertades y derechos fundamentales. En el capítulo cuarto se establecen las garantías de las libertades y derechos fundamentales, como su nombre indica, en los artículos 53 y 54. Como consecuencia de la importancia que tiene el título primero, la Constitución fija unas garantías genéricas para su protección, reguladas en el artículo 53, que se pueden clasificar según el tipo de derecho que aseguran. Este artículo tendremos que verlo en profundidad, despacito y dejarlo muy claro. En el artículo 54 tenemos la figura del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, un artículo también muy importante, preguntado y preguntable. Capítulo quinto. Suspensión de los derechos y libertades. En el capítulo quinto se regula, en el artículo 55, la suspensión de los derechos y libertades. En principio, todos tenemos claro que los poderes públicos deben respetar, proteger y garantizar los derechos y libertades. Pero hay casos extraordinarios en los que, por existir un interés superior, alguno de los derechos y libertades pueden ser limitados, incluso pueden ser suspendidos. Todos conocemos el caso del estado de alarma por el COVID, pues esto es lo que se trata en este artículo, junto con los estados de excepción o de sitio, y los casos de investigaciones sobre bandas armadas y terrorismo. Como veis, tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Tranquilos, va a quedar todo claro. Vamos a comenzar a estudiar en profundidad cada uno de estos artículos. Título primero, de los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. 10.1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social. Punto 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento en el que se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos fundamentales y reconocidos para todos los hombres. Marcó un hito en la historia de los derechos humanos, ya que era la primera vez que se recogían en un solo documento todos aquellos derechos a los que tienen derecho cualquier humano en cualquier parte de nuestro planeta. Fue elaborada por representantes de casi todos los países del mundo y proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. El documento tiene muchísima importancia en muchísimos países del mundo y ha sido traducido a más de 500 idiomas. Posible pregunta de examen. En base a la Constitución española, ¿cuáles son los fundamentos del orden político y de la paz social? Respuesta: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Posible pregunta. Según el artículo 10.2 de nuestra Constitución, ¿en base a qué se interpretarán las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce? Respuesta: la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Título 1, capítulo 1, de los españoles y los extranjeros. Artículo 11. 11.1.
La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Punto 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Punto 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Vamos a ver, en primer lugar, quiénes son los españoles de origen. ¿Quiénes son españoles de origen? En primer lugar, los nacidos de padre o madre española. Por ejemplo, un padre español tiene un hijo con una madre de Estados Unidos, su hijo será español de origen. O por ejemplo, un padre chino tiene un hijo con una madre española, su hijo será español de origen. También serán españoles de origen los nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si al menos uno de los padres ha nacido en España. Se exceptúan los hijos de diplomáticos. Por ejemplo, un padre chino, pero que ha nacido en España, tiene un hijo con una madre de Estados Unidos, su hijo será español de origen. En siguiente lugar, también serán españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad, lo que se denomina apátridas, o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En este caso, puede realizarse un expediente en el registro civil de su domicilio para declarar la nacionalidad española con valor de simple presunción. Un padre, desconocemos el país, y una madre, desconocemos el país. Tienen un hijo en España, el hijo es español de origen. También serán españoles de origen los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la identidad. Se presumen nacidos en España los menores cuyo primer lugar de estancia conocido sea territorio español. Alguien que no conocemos tiene un hijo con alguien que no conocemos. Este hijo será español de origen. Son también españoles de origen los menores de 18 años que sean adoptados por un español. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción. Por ejemplo, un padre que es español y adopta un hijo, este será español de origen si es menor de 18 años. Si es mayor, podrá optar. Visto esto, surge una pregunta. ¿Un español puede perder la nacionalidad? La respuesta es sí, se puede perder la nacionalidad. Es más, ¿un español de origen puede perder la nacionalidad? La respuesta también es sí. En ciertas ocasiones, un español de origen podrá perder su nacionalidad. Por ejemplo, si lo hace voluntariamente o en ciertos momentos si no muestra, si no comunica su deseo de mantenerla. La pérdida de la nacionalidad viene recogida en los artículos 24 y 25 de nuestro Código Civil. Vamos a verlos porque creo que es muy interesante conocer este tema. Código Civil, artículo 24. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran 3 años a contar respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación.
No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado, la pérdida de la nacionalidad española de origen. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán en todo caso la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de 3 años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. No se pierde la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en este precepto si España se hallare en guerra. Artículo 25. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad a. Cuando durante un periodo de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. B. Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 15 años. Posible pregunta. Según el artículo 11 de la Constitución, ¿en base a qué se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española? Respuesta: de acuerdo con lo establecido por la ley. Pregunta: ¿ningún español de origen? Respuesta: podrá ser privado de su nacionalidad. Posible pregunta. ¿Con qué países se podrá concertar tratados de doble nacionalidad según el artículo 11 de la Constitución? Respuesta: con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Posible pregunta. El artículo 12 de la Constitución afirma que los españoles son mayores de edad. Respuesta: a los 18 años. Artículo 13. Punto 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Punto 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. Salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Veamos el artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Cuidado, que hemos llegado a un punto importante. Nuestra Constitución ha sufrido dos reformas. Vamos a ver la primera de ellas. La segunda ya la veremos cuando toque. La primera es la reforma relativa al artículo 13, apartado 2. La reforma tuvo lugar el 27 de agosto de 1992. Esta reforma de 1992 estuvo motivada por el texto del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y, a su vez, por el Tratado de Maastricht. Esta nueva normativa europea permitía a ciudadanos de la Unión Europea que residían en otro Estado miembro a poder ser elegibles y electores de las elecciones municipales en ese dicho Estado miembro del que no eran ciudadanos. Es decir, un ciudadano de un Estado miembro que residía en otro Estado miembro diferente de la Unión Europea tenían derecho a presentarse a las elecciones municipales y, por supuesto, a votar en las elecciones municipales de ese otro Estado miembro. Para que nos entendamos, un ciudadano alemán que reside en Alicante puede presentarse como alcalde de Alicante en las elecciones municipales y, por supuesto, votar en las elecciones municipales de Alicante, a pesar de ser alemán, porque es ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea que reside en otro Estado miembro de la Unión Europea. Ante esta nueva normativa europea, el gobierno español consultó a nuestro Tribunal Constitucional y le preguntó: en base al artículo 13.2 de nuestra Constitución, ¿podemos cumplir esta nueva orden que nos viene de Europa? Y el Tribunal Constitucional dijo: no, hay que cambiar la Constitución para poder cumplir esta nueva norma relativa a las elecciones municipales. Así que se tuvo que modificar la Constitución y se modificó el artículo 13, apartado 2. Simplemente se añadió "y pasivo", y ya estaba todo arreglado para poder cumplir con la normativa europea. Lo que ocurrió fue que al modificar así el artículo 13, apartado 2, cualquier ciudadano extranjero podría participar en las elecciones municipales, tanto eligiendo al alcalde como presentándose como alcalde, no solo los de la Unión Europea. Esto va a ser así siempre que haya un acuerdo entre ese país y España, en el que los españoles que residan en ese país podrán presentarse y elegir en las elecciones municipales, y los de ese país que residan en España podrán presentarse y elegir al alcalde en las elecciones municipales. Por lo tanto, afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea respecto a los países miembros de la Unión Europea, y a los que no sean de la Unión Europea solo con respecto a los ciudadanos de aquellos países con los que España tenga un acuerdo en el que podamos nosotros tener ese derecho en ese país y los ciudadanos de ese país tener ese derecho en España. Poder presentarse como candidato a las elecciones municipales de la localidad donde resida y, por supuesto, también poder votar en las elecciones municipales de la localidad donde resida. De ahí lo de activo y pasivo, que fue la modificación del artículo 13, apartado 2. Así de sencillo. Punto 3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Punto 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Posible pregunta: ¿quiénes serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución? Respuesta: solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Posible pregunta: ¿en cumplimiento de qué se podrá conceder la extradición?
Respuesta: en cumplimiento de un tratado o de la ley. Posible pregunta: ¿en base a qué principio se podrá conceder la extradición? Respuesta: en base al principio de reciprocidad. Posible pregunta: ¿qué delitos quedan excluidos para la extradición? Respuesta: quedan excluidos los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Posible pregunta: según la Constitución, ¿dónde se establecerán los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho al asilo en España? Respuesta: la ley lo establecerá.